El detective abrió la puerta de la oficina del alcalde y apenas pudo contener su sorpresa. Las cosas estaban peor de lo que había imaginado. ¿Quién es usted? Un detective. Supongo que tiene una placa. Claro. Todos los detectives tienen una placa. Pero no se preocupe, yo no necesito nada de eso. Me presento. Yo soy el alcalde. Estaba algo ocupado escribiendo mis memorias. Las he estado escribiendo hace un largo tiempo. Ya ve que estoy muy triste. Todo aquí me recuerda a mi querido Angelito, mi hija. Vino por eso. Sí, yo lo imaginaba, pero eso no significa que yo lo vaya a aceptar como un detective en el pueblo. Soy alguien muy particular. Supongo que se lo dijeron. Ya visitó a Rubens. Sí. Un excelente muchacho. Lo conozco desde que era niño. Aunque algo chismoso. Bien. Me ofrezco un trago. Algo de excelente calidad. No se encuentra en cualquier parte. Déjeme tentarlo un poco. La hospitalidad de este pueblo es famoso. Les serviré entonces. Esto. ¿Qué tiene? Oh, yo beberé. Oh, no se preocupe. Bébalo. Yo estaba buscando las herramientas para comenzar. Como les decía, no puedo aceptar que ustedes son detectives, ya saben. Muchos tratan de engañar al alcalde. Así que vamos a examinar su cabeza. Por supuesto, el antiguo arte, aunque es una ciencia de la frenología. Voy a medir su cabeza, los bultos que tiene en su cráneo, y esto me dará una idea de quién es usted. No es que esté desconfiando. Pero necesito hacerlo para aceptarlo aquí. Vamos a hacer otros exámenes también. Por supuesto, si usted me lo permite. Claro
Pero si no lo hace, no podrá entrar al pueblo. Tendré que sacarlo. Ha habido casos de estafadores viniendo aquí tratando de resolver un misterio y otro. Y luego, puff, se desvanecieron. Así que no queremos que pase eso con usted, ¿verdad? Bien. Voy a examinarlo entonces. Quiero una entrevista luego. Vamos a ver qué sucede. Además, ya que se trata de mi hija y su terrible accidente, debería asegurarme de que sea un buen detective, ¿no? Es un muchacho listo, al menos eso se lo concedo. Vamos a comenzar con estos palillos. No se preocupe que no van a ninguna parte. Solamente voy a tocar para ver dónde están los bultos y poder identificar su personalidad. Solo quédese quieto, quítese el sombrero, por supuesto. Vamos a trabajar en su cráneo. Bien jovencito. Déjeme. Tiene una gran cabeza. Indicativo de una fuerte personalidad, aunque es muy apresurado aún. Dar un veredicto. Bulto horizontal en la zona trasera. ¿Dónde? Examinemos. Mi hija, mi angelito, no perdí. Mi angelito. Un accidente. No. Puede ser un accidente. Su cráneo podría ser usado como una batería. No se ofenda. Escuchemos. Suena algo más hueco. Diferentes sonidos del cráneo son fascinantes. La ciencia de la frenología de verdad me apasiona.
antes de los siguientes bultos. Voy a examinar su cabello y su ropa. Por supuesto. Déjame ver aquí. Su cabello. La cara. El cabello le marca muy bien su rostro. Pareciera el corte de Claude. Ya lo viste todo. Claude no me avisó que venía un detective. Disculpe un momento. Hola. Sí, querida Elizabeth. ¿Tienen aquí? Una buena noticia al fin. Turistas, un hotel. Entiendo. No te preocupes, queridita. Bien. Todo volverá a la normalidad dentro de poco. Tendremos donde... Sí. Ahora te dejo. Estoy con alguien, un caballero distinguido. Adiós. No tiene mucho tiempo. Como ya dije, no importa lo que usted opine aquí, debo probarlo antes de que pueda realizar la investigación en el pueblo. El accidente de mi hija es mi prioridad ahora. Estoy destrozada. Tan triste. Recibe mi hija, mi angelito. Déjeme examinar. También voy a examinar la tela de su abrigo. Ese abrigo se me hace algo similar a lo que vi en la sastrería de Pierre. Lo compró ayer. Pierre tampoco me informó. Por supuesto, ahí confecciono mis trajes. Recientemente recogí uno de ahí. Ahora que lo menciona, lo recogí el mismo día del fatal accidente de mi querida niña. Un accidente muy lamentable.
del cráneo. Vamos a determinar su personalidad. Creo que también será de ayuda medir su cara, pero por ahora míreme fijamente un momento. No se ponga nervioso. Está nervioso, ¿no? Puedo verlo. Puedo decirle que está nervioso. Alterado por algo. Por los exámenes. Yo también veo. No he bebido de la copa que le ofrecí. No importa. Casi. Momento. Quise darle el análisis parcial. ¿Me permite hacer una llamada? Hola. Como que Elizabeth ya te llamó. No hay mucho que decir, pero al parecer los negocios volverán a funcionar. Prepárate. Adiós.
Voy a medir alrededor de su cabeza. No tengo una idea de cómo es usted, jovencito, así que le podré contar algunas cosas de mi pueblo. Y hablo con Rubens, me imagino, y con Elisabetta, con Claude y con Pierre. Entonces, ya los conoce. Solo voy a acercarme, examinar un poco aquí. Mientras le puedo contar. Todos en el pueblo son como mis hijos. No creo que haya uno más importante que el otro. La noticia fue devastadora para mí, sobre todo. ¿Y si tengo que? Me está preguntando por una coartada. ¿Cómo es posible? Yo soy su padre. Le di la vida. No puede preguntar eso a alguien como yo. Indignante. Yo amaba a mi hija. Ese día tan doloroso, como ya les dije. Recogí el traje de la tintorería. 31 de octubre a las 3 de la tarde. No podría olvidar esa fecha. Mi hija. No iba a faltarme el respeto de esa forma. Déjame continuar. ¿Quieres saber sobre la gente del pueblo? Supongo que está bien. Entonces terminamos aquí. Medidas listas. Solo quédese quieto. Aparte de mis queridos niños Rubens y Elisabetta, tenemos, ya sabe, a Claude, a Pierre y algunos tan agradables como el mecánico. Ni siquiera puedo recordar bien su nombre, pero yo estoy seguro de que si hay algo sospechoso en la muerte de mi hija, él tiene que ver. Es un hombre extraño y reservado. La primera vez que vino a mi oficina no me dio buena espina, pero
quise darle una oportunidad y dejarlo trabajar aquí. Al parecer, hay otros residentes que no se llevan bien con él. Pero bueno, no puedo juzgar esas cosas. Para mí, mi querida Clara murió en un accidente y nada más. Muy doloroso pensarlo de otra forma. Aparte de ellos, también tenemos a la enfermera Lilia. Una señorita muy guapa. Si yo fuera más joven, hijo. También tenemos a mi querido doctor Alexander. Muy buenas personas. Y por cierto, también está esa mujer. No la visite, escucha el consejo de un viejo. De que a veces desvaría un poco, pero no es recomendable que la vea. Eso es todo. Quédese quieto. Bien, hijo. Puede quedarse por algunos días. Supongo hasta que sienta que resolvió su supuesto misterio. Los detectives de la gran ciudad siempre vienen, como ya les dije, y dejan todo a medio camino, desaparecen de aquí. Así que puede intentarlo. Estoy convencido de que Angelito murió en un accidente, pero si averigua algo, por favor, debo ser el primero en saber. ¿Me haría ese favor? Ya que lo estoy dejando quedarse en mi pueblo. Bien. Cualquier cosa que sepa, solo llame y yo lo tendré en mi teléfono personal. Puede pedirle el número a mi secretaria.
Ahora, respecto a su análisis de personalidad, es usted algo terco. Eso me muestra la frenología. Algo terco, indecidido. Y miedoso. Espero que persevere, muchacho. Necesito resolver. Algunas cosas me las voy a guardar yo mismo para mis archivos, pero tiene permiso de investigar. Puede ir si quiere a entrevistar. Miraba a mi hija de una manera extraña. Así que, si es que usted cree que hay algo extraño, debería partir por ahí. Es todo lo que tengo que decirle por hoy. Recuerde llamarme si encuentra algo. Puede retirarse, detective. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.